y nos va a hablar de reconstrucciones óseas en patología tumoral. Bueno, buenos días. Yo, previo a comenzar, quiero agradecer nuevamente a los disertantes invitados, tanto nacionales como extranjeros. El motivo de los 15 años de la Clínica Mercedario fue lo que generó esto y ojalá sea el puntapié inicial para continuar todos los años con este simposio, con estas reuniones. Vamos a hacer un breve repaso de las alternativas reconstructivas después de la resección de un tumor óseo y mostrarles algunos casos de los que nosotros realizamos en la Clínica Mercedario y también en el Hospital Rawson. En cuanto a las generalidades, hace ya muchos años que el 90% de los pacientes después de resecar un tumor óseo, la cirugía de elección, la cirugía de conservación de miembro, con las reconstrucciones implícitas que lleva después de resecar un tumor. Siempre la prioridad, siempre la planificación de la reconstrucción se debe hacer con equipos multidisciplinarios, como debe hacerse todo en ortopedia oncológica, y la reconstrucción se debe planificar al momento de planificar la resección. Eso es realmente importante. Todas las reconstrucciones o la reconstrucción que nosotros estemos pensando realizar nunca debe interferir en la resección oncológica. Siempre nuestra prioridad debe ser darle un margen adecuado, un margen amplio o el necesario de acuerdo al subtipo histológico del tumor que estamos tratando. Siempre cuando planificamos las reconstrucciones es muy importante tener en cuenta el tipo de tratamiento adyuvante o del tratamiento oncológico clínico general que le vamos a realizar al paciente, y eso va a interferir un poco en algunas de las técnicas reconstructivas que nosotros estemos pensando para ese paciente. Si el paciente, de acuerdo a su tipo histológico, va a necesitar quimioterapia o radioterapia, si esa adyuvancia o neoadyuvancia va a ser, como lo digo, pre o postoperatoria. Todo eso también lo debemos tener en cuenta y es realmente importante cuando nosotros estamos pensando en la reconstrucción definitiva después de resecar un tumor. Algunos de los factores, de los puntos importantes que debemos tener en cuenta, la localización es realmente importante, en qué segmento óseo, si estamos por reconstruir un hueso largo y en qué segmento de ese hueso largo vamos a reconstruir, si es un segmento diafisario, si es la metáfisis de un hueso largo, si es un tumor primario epifisario o metáfiso epifisario, y con las alternativas reconstructivas que tenemos para cada segmento óseo, si vamos a resecar un tumor en un hueso plano, como la pelvis, si vamos a solo resecar el tumor y no pensamos en reconstruirlo, y cuando pensamos en reconstruirlo tenemos en cuenta esto, si realmente la reconstrucción es necesaria o no en la pelvis y en la escápula algunas veces, y hay muchísimo trabajo publicado que muchos prefieren no reconstruir después de la resección de un tumor porque eso aumenta considerablemente las complicaciones o las fallas de esa reconstrucción. La edad del paciente es realmente importante. Las reconstrucciones se modifican o cambian un poco cuando el paciente que vamos a reconstruir es un paciente pediátrico o cuando el paciente es un paciente adulto, un paciente añoso, perdón, o es un adulto joven. Son todos factores importantes a tener en cuenta. La sobrevida del tumor o del diagnóstico inicial con la estadificación inicial de ese tumor es realmente importante para pensar en qué sobrevida va a tener ese paciente y qué reconstrucción yo voy a realizar de acuerdo a esa sobrevida. La demanda funcional es algo que como dije,
uno debe siempre tener prioridad en la resección oncológica, y nuestra prioridad debe ser lograr un margen amplio, y cuando pensamos en la reconstrucción siempre va de la mano con devolver una funcionalidad temprana al paciente, tratar de darle movilidad temprana, darle la carga más temprana que amerite o que se pueda realizar con esa reconstrucción. Y por último, y esto a nosotros algunas veces nos ocurre acá, tratamos siempre de que no interfiera en la indicación, por lo menos de la resección oncológica. Somos prioritarios en hacer lo que debamos hacer en cuanto a lo oncológico, pero a veces lo reconstructivo, pensamos en alguna reconstrucción que consideramos ideal para esa localización y nos damos cuenta que la disponibilidad en el medio en el que trabajamos, y nos ocurre mucho en la parte pública, no lo vamos a tener en tiempo y forma, entonces tenemos que cambiar un poco la indicación de la reconstrucción. Básicamente, las alternativas reconstructivas se dividen en dos grandes grupos, que son biológicas o protésicas, y las alternativas combinadas, que son las aloprótesis, que cuando se combina un trasplante de banco con una prótesis de superficie. Y dentro de las biológicas, los aloinjertos o injertos de banco y los injertos autólogos. Básicamente hablamos de algunas de los trasplantes osteoarticulares y de los trasplantes intercalares. Hablando de aloinjertos, intercalares son cuando reemplazan un segmento diafisario, puede ser diafisario puro, digamos, o diáfiso metafisario, que se denominan trasplantes intercalares transepifisarios, o pueden ser osteoarticulares cuando reemplazan hasta la articulación afectada. La articulación de la rodilla es frecuentemente comprometida por tumores y es de las reconstrucciones más frecuentes y en las que habitualmente utilizamos osteoarticulares o más se utilizan osteoarticulares, sobre todo fémur distal, no tanto la tibia proximal. Para alguna de las ventajas de las reconstrucciones o de los trasplantes osteoarticulares, preservan el cartílago contralateral de la articulación afectada, no así las reconstrucciones protésicas o cuando utilizamos endoprótesis. Restituyen stock óseo, que eso es importante pensando en una revisión futura o cuando falle esa reconstrucción y tener que hacer un reemplazo de esa articulación trasplantada, vamos a tener buen stock óseo para pensar en esa nueva reconstrucción o en esa revisión en el tiempo que amerite. Siempre la reconstrucción de las partes blandas en los trasplantes osteoarticulares es realmente importante, y en la rodilla sobre todo, que es cuando más los utilizamos, el de fémur distal, la reconstrucción de los ligamentos cruzados, la cápsula posterior y todo el remanente de cápsula lateral que deba reinsertarse es realmente importante para darle movilidad temprana y evitar un montón de complicaciones que suelen ocurrir cuando uno se realiza esto. Para mostrar a algunos pacientes que nosotros hemos operado, un paciente de 13 años en su momento con osteosarcoma de tibia proximal, decidimos en ese momento, este paciente lo operamos hace 11 años ya, si mal no recuerdo, 11 o 12 años, y en ese momento una localización metafisaria con compromiso epifisario franco, por lo cual decidimos que debíamos hacer una resección articular, no podíamos preservar su articulación o planificar un trasplante transepifisario. Y lo que hicimos en ese momento fue le hicimos la resección, planificamos la resección, y lo que decidimos en ese momento, hoy probablemente no lo haríamos, hubiésemos cambiado la alternativa de reconstrucción, pero en ese momento decidimos hacer un trasplante osteoarticular con hueso de banco. Ya vamos a hablar después un poquito más es realmente importante. Nosotros no tenemos banco acá, pero sí tenemos, hace muchos años trabajamos con uno o dos bancos con los que tenemos una comunicación fluida cuando planificamos esta cirugía, porque realmente es importante tener seguridad o por lo menos hablar con el banco y que el trasplante que nos van a enviar tenga las condiciones que necesitamos para hacer la reconstrucción de partes blandas que amerita esa reconstrucción. Y ya hace mucho tiempo que lo hacemos y por suerte lo hemos logrado. A este paciente, vamos a ver
le hicimos este trasplante osteoarticular y es realmente importante las reconstrucciones en la tibia proximal, en este caso, se utilice o se planifique un trasplante osteoarticular, o también ocurre cuando hacemos aloprótesis, la reconstrucción del aparato extensor es realmente importante y el anclaje de ese tendón rotuliano remanente del trasplante al tendón nativo del paciente es realmente importante, devolverle el mejor aparato extensor posible y siempre protocolarmente realizamos, como lo hemos ido aprendiendo y como está publicado en mucha bibliografía, la gente del Hospital Italiano son referentes en reconstrucciones biológicas en el mundo y realmente nosotros seguimos un poco los lineamientos que ellos sugieren en estas reconstrucciones y la reconstrucción del aparato extensor y el colgajo del gemelo interno se hace protocolarmente en todas las reconstrucciones en realidad de la tibia proximal. Es la principal complicación de la reconstrucción de tibia proximal, sea un trasplante, sea una aloprótesis o una prótesis, son las infecciones por encima de las fallas mecánicas, entonces siempre debe realizarse un colgajo del gemelo interno en la cirugía inicial de la reconstrucción. Este paciente simplemente seguimos, a los 2 años, tenía una buena función, una aceptable función, se puso a jugar al fútbol en el patio de su casa con su hermano y le pasó esto. Probablemente si no hubiese ocurrido ese episodio traumático, en no muchos años más hubiésemos llegado a esta situación de ese. Por eso es uno de los motivos que después de varios años de evaluación de los centros de referencia, como dije recién, del Hospital Italiano, definieron que la mejor reconstrucción para la tibia proximal no era el osteoarticular, sino la aloprótesis. Entonces decía, este paciente, si no hubiese tenido ese episodio traumático, probablemente no muchos años después hubiese ocurrido esto, se puso a jugar al fútbol en el patio con su hermano, tuvo esa lesión multiligamentaria de la reconstrucción y esa lesión ósea articular del trasplante y bueno, y lo que hicimos fue ahí, nosotros migramos o transformamos la reconstrucción a una aloprótesis, ya vamos a hablar un poquito cuando lleguemos a eso. Bueno, no tengo... Espérate, a ver. No me parece. Ahí está, a ver si lo puedo poner. Bueno, nada. Una marcha bastante... aceptable, digamos, para la reconstrucción y para lo que habíamos realizado o revisado. No me parece el cursor. Sí. Se perdió. Ahí está. La reconstrucción de partes blandas es fundamental en los trasplantes osteoarticulares. Siempre el aloinjerto que vamos a utilizar, tratamos de dejarlo o se trata de dejar 1 o 2 centímetros más largo de la resección que se va a realizar para disminuir la discrepancia de longitud final de ese paciente, sobre todo cuando son pacientes con una sobrevida estimada prolongada. En la tibia proximal, la infección, como dije recién, es la complicación más frecuente. Hoy en día, en los pacientes pediátricos, cuando utilizamos trasplantes osteoarticulares o cuando se utilizan, nos sirve un poco, digamos, como para ganar tiempo y un poco el ejemplo del caso que puse recién es eso, porque después va a fallar esa reconstrucción y va a haber que reconstruirla a esa articulación. De elección son los trasplantes, las aloprótesis. El fémur distal es una muy buena indicación del trasplante osteoarticular y la movilidad temprana de la rodilla que va de la mano con la reconstrucción de partes blandas, es realmente importante también para evitar la pseudoartrosis de la osteotomía de esa reconstrucción, darle movilidad temprana con una buena reconstrucción de partes blandas. Los intercalares un poco los dividimos o se dividen en general en diafisarios puros, digamos, o transepifisarios, como dijimos recién. En los pacientes pediátricos es una muy buena reconstrucción, devuelve stock óseo, preserva, cuando son intercalares puros, preservan las 2 fisis. Cuando son transepifisarios, por el compromiso del tumor de esa fisis, en la reconstrucción, por supuesto que también se pierde esa fisis, pero preserva la fisis contralateral de esa articulación. Siempre se utilizan, y esto el Hospital Italiano tiene trabajos publicados con muchos casos y con series grandes y con estadísticas realmente importantes y ellos determinaron que siempre hay que utilizar, cuando son intercalares diafisarios, hay que utilizar placas cortas en las 2 osteotomías para darle compresión a esa osteotomía, a esa unión trasplante-receptor y evitar la pseudoartrosis, y cuando son transepifisarios, una placa corta en la osteotomía y una placa larga para proteger todo el trasplante, pero siempre hay que hacer compresión en la osteotomía, cuando son dos placas, cuando es una placa, y siempre una placa larga para proteger el trasplante. Eso evita o disminuye el riesgo de fractura de los trasplantes. Bueno, lo que dijimos recién, la epífisis
residual que trata de dejarse siempre es al menos de 1 centímetro para lograr que se preserve todas las inserciones ligamentarias en ese remanente epifisario. Las fallas mecánicas en los intercalares son o suelen verse a veces con fracturas del trasplante. Las pseudoartrosis siempre son más frecuentes en las osteotomías diafisarias que en las metafisarias. Y la tibia proximal, siempre, lo que dije recién, una adecuada sutura del aparato extensor entre el trasplante y el receptor y un colgajo de gemelo interno de inicio en la cirugía. Para ver a algunos pacientes, esta fue una paciente con un osteosarcoma parodontal, que es un osteosarcoma de bajo grado. Habitualmente la localización es la cortical posterior del fémur distal. Esta tenía una localización diafisaria, le hicimos eso, una resección, margen libre, esto todo planificado preoperatorio, con buenos estudios de diagnóstico por imagen, adecuada resonancia y demás. Tejido blando para lograr un margen, estos son tumores de bajo grado, y lograr un margen libre, la curación de estos pacientes más del 90%, solo con la resección. Y le hicimos un trasplante intercalar con hueso de banco, las 2 placas en la osteotomía y la placa larga para proteger el trasplante. Un transepifisario, un paciente con osteosarcoma, imágenes preoperatorias o prequimioterapia, neoadyuvante, el protocolo que usamos en ese esquema, el PIA, hoy ya utilizamos metrotexate de altas dosis, post-quimioterapia neoadyuvante, muy buena respuesta, y hicimos una skip metástasis, que es importante, son metástasis saltatorias en el mismo segmento óseo. Hicimos una resección y debe resecarse esa skip metástasis también, lograr dejar control total de la enfermedad local, y lo que hicimos fue una resección. Este fue el primer trasplante óseo masivo que hicimos acá en San Juan, creo que en el año 2009, si mal no recuerdo. Hicimos esa resección y esa reconstrucción con injerto de banco. Bueno, esas son las radiografías postoperatorias. En las osteotomías transepifisarias se realiza la osteosíntesis con 2 tornillos cruzados, digamos, desde los epicóndilos, y la placa luego para proteger el trasplante, y la placa corta en la osteotomía para lograr compresión. De las reconstrucciones biológicas con injerto autólogo, nosotros no tenemos mucha experiencia, pero está absolutamente descripta, y hay centros que tienen mucha experiencia y hay mucha bibliografía también publicada. Hay muchas alternativas, el peroné libre, peroné vascularizado, solo como reconstrucción, o a veces se utiliza también como para un aporte más biológico a una reconstrucción de un injerto de banco o un trasplante. Injerto de cresta ilíaca, osteosíntesis por distracción, técnica membrana inducida, o las reconstrucciones extracorpóreas de autoinjertos desvitalizados. Japón tiene mucha experiencia en esto, utilizan en la misma cirugía realizar la resección del tumor, y utilizar algún método de o irradiación o pasteurización de ese injerto o de ese segmento óseo con el tumor afectado, o autoinjerto congelado con nitrógeno líquido, y en la misma cirugía utilizar ese segmento óseo y darle la osteosíntesis adecuada. Algunas ventajas y desventajas de los métodos del injerto autólogo: la osteogénesis, osteoinducción, osteoconducción de cualquier injerto autólogo, y con eso mayores tasas de consolidación en general. La cantidad del injerto es bastante limitada, y por eso en muchos lugares no se utiliza. Cuando sacamos mucho, o cuando se debe sacar mucho injerto de cresta ilíaca, hay que dejar drenaje, y muchas veces por tiempo más prolongado, y la movilidad del sitio donante es otra de los motivos que muchas veces no se utiliza. Algo de lo que dijimos: peroné vascularizado, algún peroné como aporte biológico a un trasplante, elongación, técnica de membrana inducida o masquelet, y lo que hablamos un poquito de los injertos utilizando nitrógeno líquido o irradiado o pasteurizado. ¿Qué pasó? Bueno, voy a acelerar porque Gabriel me está retando. Mostrar a algún paciente un Ewing de tibia, le hicimos un intercalar con hueso de banco, el paciente se infectó a los 3 meses. Es difícil preservar estos trasplantes intercalares, lo sacamos, le hicimos el tratamiento antibiótico adecuado, necesario en realidad, y luego lo reconstruimos. La técnica de membrana inducida o masquelet, le pusimos
utilizamos un peroné de banco y le agregamos injerto de cresta ilíaca molido a esa reconstrucción. Y este paciente lo hemos operado no hace mucho y por ahora lleva buena evolución. Prótesis, básicamente tenemos muchas alternativas de prótesis articulares de fémur total, intercalares y demás. En general son un poquito más indicadas que los biológicos. La sobrevida del implante, dependiendo un poco de las diferentes series, 60-70% de los 10 años de sobrevida. Las fallas mecánicas son más frecuentes que las infecciosas. En general, los porcentajes de falla y complicaciones son bastante similares a las reconstrucciones biológicas, dependiendo un poco del segmento reconstruido. En los pacientes pediátricos no es recomendable utilizarlo y la técnica es menos demandante que en los trasplantes biológicos, y la modularidad de la prótesis nos permite un poco hacer la resección que necesitemos. Nos da buena función y carga temprana. El tratamiento oncológico en general no interfiere en estas reconstrucciones, y la modularidad, lo que dije, nos permite hacer la resección que necesitemos en la cirugía. Tienen alto costo. El anclaje de partes blandas al componente protésico no es el ideal. Cuando hay una infección en sitio quirúrgico es difícil preservarla y muchas veces terminamos casi siempre con espaciadores de cemento con antibiótico, y las revisiones son bastante complejas por el déficit de stock óseo que genera esto. Una paciente, simplemente rápidamente, un sarcoma en partes blandas que fue bastante, no fue un tumor óseo, pero fíjense el volumen del tumor, el compromiso del fémur, que ya se veía hizo radioterapia preoperatoria esta paciente con una buena respuesta clínica, por lo menos esa radioterapia. Hicimos una resección completa del segmento óseo para lograr un margen oncológico adecuado y la reconstruimos con una prótesis de fémur total. Otro paciente, un condrosarcoma de tibia proximal, y lo que hicimos en este paciente, un paciente de 70 años, un condrosarcoma grado 2, necesitamos margen libre, lo hicimos y lo reconstruimos, siempre resecar el trayecto de la biopsia, la resección y la reconstrucción con una prótesis con una endoprótesis de tibia proximal. Fíjense el anclaje del aparato extensor, como dijimos hace un rato con los trasplantes, y el colgajo del gemelo interno. Otro paciente, este es un TCG recidivado, que habíamos operado hacía casi 2 años y decidimos hacer la resección en bloque del fémur distal y la reconstrucción con una prótesis de resección tumoral. Ya lo que ya dijimos, las diferencias entre un trasplante y una endoprótesis, las combinadas que son las aloprótesis, lo que hablamos al principio, la combinación de un trasplante de banco con una prótesis de superficie, puede ser primaria o de revisión. El fémur proximal y la tibia proximal es una buena alternativa reconstructiva para estos segmentos, una buena estabilidad mecánica de la prótesis y un buen anclaje de partes blandas al remanente en el trasplante que vamos a colocar, le da una buena estabilidad a esa reconstrucción. Buena compresión entre el trasplante, lo que dijimos recién para las reconstrucciones biológicas, el cementado de la prótesis en el trasplante es bastante utilizado en pacientes jóvenes. Las aloprótesis restituyen también stock óseo cuando falla esa prótesis y tenemos stock óseo para esa futura revisión. Y en los pacientes que van a recibir radioterapia en general no se utilizan. Nada. Otro ejemplo, ya lo vimos, el mismo que vimos antes en realidad, y otro paciente más con otro condrosarcoma que le hicimos una aloprótesis de tibia proximal. Consideraciones finales, siempre priorizar la resección oncológica sobre lo reconstructivo, siempre en conjunto con el equipo que tratamos los pacientes, tener en cuenta el tratamiento clínico general oncológico de ese paciente. En los pacientes pediátricos es recomendable las reconstrucciones biológicas, y en los pacientes con mal pronóstico o añosos hacer reconstrucciones protésicas cuando se pueda, y en los adultos jóvenes las aloprótesis es una buena alternativa reconstructiva, y la clave, la reconstrucción de partes blandas. Y creo que nada más. Muchas gracias a todos y invitarlos